Con su venia, señor presidente, hace un momento me parecía que nadie estaba atento a que se está reformando la Constitución una vez más. Ya como lo hacen por rutina, ya ni se fijan en lo que se dice o en lo que se vota. Esta reforma constitucional que nos han presentado otra vez aquí, tanto el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales como el de Hacienda, el señor senador Yunes, no es más que la repetición de lo mismo que ya discutimos y se aprobó. Pero sin embargo les preguntaba yo, y bueno, ¿y por qué se vuelve a repetir todo otra vez? Es que el glamour de la reforma constitucional exige todo este recordatorio. Mi fracción votó en contra y los argumentos están ya publicados en los documentos oficiales, ¿no? En el diario de los debates de la Cámara de Senadores. Presento una simple síntesis de lo que alegamos para votar en contra. Se trata de una reforma constitucional que no toma en cuenta la desigualdad presupuestal entre la Federación y los estados, ni las responsabilidades crecientes de las entidades federativas que impactan a la hacienda pública local. Este es un tema principalísimo que nadie toma en cuenta, y esta Cámara que se supone representa a los estados termina representando a Peña Nieto, nada más. La concentración de los recursos de las fuentes de imposición en el gobierno federal hace del Ejecutivo un poder absoluto desde el punto de vista fiscal. Y los estados están siempre en situaciones complicadas. En lugar de pedir una reforma constitucional y movilizarse los gobernadores que ya parecen lacayos del presidente, en lugar de buscar una reforma fiscal que cree un auténtico federalismo fiscal en el país, pues se quedan ahí a ver si el secretario de Hacienda les da algunos favores, y para eso tienen que quedar muy bien con el presidente de la República. Es uno de los grandes defectos de nuestro sistema constitucional el que el presidente se haya quedado con todos los recursos y con eso someta a los estados a su voluntad. Repito, en lugar de que los senadores busquen el fortalecimiento de los estados, lo que tenemos aquí es una mayoría de senadores que lo que hacen es fortalecer al Ejecutivo en contra de los estados. De los recursos fiscales que se reciben, la Hacienda Pública Nacional en el marco del sistema de coordinación fiscal, aproximadamente el 80% de ellos se destina a la Federación, el 80%, y el 20% a estados y municipios. Existe una distribución desigual de recursos que anula al federalismo mexicano. Es una reforma antifederalista. Se incrementan las atribuciones del Congreso de la Unión y de la Auditoría Superior de la Federación en detrimento de los congresos locales y de las entidades de fiscalización de los estados por las siguientes razones. El Congreso de la Unión emitirá una ley nacional o general para establecer las bases de endeudamiento de los estados, del Distrito Federal y municipios. Esa ley establecerá modalidades, límites y condicionamientos para el endeudamiento local y municipal. Es la liquidación financiera de los estados de la República. El Congreso de la Unión seguirá aprobando el endeudamiento del DF en contra de la minuta que propone la reforma política del Distrito Federal, que esperemos algún día salga. Existirá un registro público para la deuda de los estados, del DF y municipios, pero no habrá un registro para la deuda de la Federación. No lo están aprobando. Sí, un registro para estados y municipios y no un registro para la Federación. Existe para los estados y municipios la prohibición para contraer deuda destinada a sufragar el gasto corriente y no existe la prohibición correlativa y expresa para la Federación.
Y el gobierno federal, empezando este y los dos anteriores, pero este particularmente, ha desarrollado una creciente y brutal deuda pública para gasto corriente, que ahora en los recortes no elimina, no elimina, ¿verdad? Entonces va a haber un registro para los estados y los municipios y no para la federación. Pues ¿a quién representan ustedes, senadores? ¿A quién representan? La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar recursos de los estados y municipios cuando los recursos provengan de empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación. Los empréstitos federales los aprueba el Congreso de la Unión por mayoría, mientras que los empréstitos locales que deben aprobar por los congresos locales con mayoría de 2/3 partes. ¿A quién representan, señores senadores? Se establecen limitaciones para la contratación de deuda de corto plazo para estados y municipios y no para la federación. Les vuelvo a preguntar, ¿a quién representan, señores senadores? Es una reforma que suprime, y esto es muy grave, y ahí la van metiendo en esta prostitución de la Constitución de la República, van metiendo conceptos neoliberales para ir destruyendo la Constitución, producto de un pacto social, de una revolución y de una historia que están en este tipo de votaciones, en el silencio, el autismo, ¿verdad? Están modificando principios esenciales de la Constitución de la República. Es una reforma que suprime el poder del Estado nacional para planear el desarrollo y de dirigirlo hacia la preservación y garantía del interés general. ¿No se han dado cuenta de eso? Es un cambio de un punto esencial de la Constitución de la República que establece elementos que están quedando todavía, elementos de planificación y de apoyo al desarrollo. Se sustituye el párrafo segundo del artículo 25 constitucional por uno nuevo que modifica el llamado capítulo económico de la Constitución. Imagínense nada más, están modificando el capítulo económico con la cuestión de que hay que cuidar a los estados que están muy endeudados. Están reformando la Constitución desde el punto de vista ideológico, filosófico, ¿verdad? El artículo segundo, el párrafo segundo del 25 constitucional establece uno nuevo, el llamado capítulo, que quita el llamado capítulo de la Constitución. El precepto propuesto, ahí metido, como siempre, que nadie se dé cuenta, el precepto propuesto responde a la lógica económica neoliberal, en tanto que ahora el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para promover el crecimiento económico y el empleo. Ese es uno de los principios del Consenso de Washington, copiado aquí, y ustedes ni cuenta se dan, o no les interesa ya. Por el contrario, la reforma vigente indica, la norma vigente, que el Estado conduce la planeación del desarrollo para dirigirlo a la satisfacción del interés general. Eso lo quitan. Lo van a quitar otra vez, ya lo quitaron de manera autista en la anterior votación, que hoy se repite, exclusivamente porque hubo un acuerdo, y es toda la historia, hubo un acuerdo entre la mesa directiva de la Cámara de Diputados y de la de Senadores para reconocerle a la Cámara de Diputados que ellos tienen el derecho de iniciativa, ¿verdad? Y entonces volvemos otra vez a repetir lo mismo. Por eso les digo que es una fantasía que los presidentes de las comisiones lleguen a echarnos el mismo rollo otra vez, y no dicen de lo que se trata de una aceptación a la Cámara de Diputados, ¿verdad? De que ellos son los que tienen la iniciativa. O sea, este juego absurdo, ¿verdad? Hay que entonces volverles a decir la clase de reforma que se aprobó y que se va a aprobar otra vez. Algunos comentarios mínimos sobre el endeudamiento. Miren, con respecto a las participaciones federales, la deuda total de los estados a marzo de 2014 es de 481,000 millones de pesos. 481,000 millones de pesos.
Con respecto a la participación federales, son solo 7 estados que hasta septiembre 14 se han endeudado en más del 100% de las participaciones que van a recibir. Y son los siguientes, solo 7, Coahuila, 251% de sus participaciones ya la tiene endeudada. Quintana Roo, 248%. Chihuahua, 245%. Nuevo León, 227%. Veracruz, 119%. Sonora, 119%. Nayarit, 111%. Con respecto al PIB estatal, también son solo 9 los estados cuya deuda, con datos de septiembre de 14, supera el 3% de su PIB estatal, siendo los siguientes casos: Chihuahua 9%, Quintana Roo 7.4%, Coahuila 6.6%, Nayarit 5.9%, Nuevo León 4.9%, Veracruz 4.7%, Sonora 4.3%, Zacatecas 3.6%, Oaxaca 3.2%. Un comentario a estos números. Miren, la crisis del endeudamiento de los estados que está provocando esto no es generalizada. El endeudamiento de los estados no es generalizado, independientemente de que algunos sinvergüenzas, corruptos, etcétera, que compran en Estados Unidos propiedades y que seguramente están en HSBC, en este descubrimiento de los dineros ocultos, ¿verdad? Son apenas un segmento muy claramente identificado que se han endeudado con mucha cuantía, pero que además deberían destinar gran proporción de sus ingresos propios, tales como las participaciones, otros ingresos locales, para pagar el endeudamiento destacando los casos de Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Sonora y Nayarit. En consecuencia, ¿qué es lo que estamos haciendo por 7 estados? Estamos reformando la Constitución, dándole facultades a la Federación para intervenir en la política económica y la planeación de los estados. Plazo: hasta 2007 las entidades federativas contrataban deuda a un plazo promedio de 10 años. A partir de 2008 empezó a incrementarse sustancialmente los plazos a más de 20 años. Tasa promedio, que hay que ver todo. De 2001 a 2008 las tasas de interés promedio de la deuda contratada llegó a estar hasta 9%. A partir de 2009 se empezó a contratar a más largo plazo y se fue bajando las tasas a un interés alrededor del 6 anual. Destaca el hecho que de manera consistente desde 2001 hasta el 14, los estados que han contratado deuda a la tasa más alta por arriba del promedio general han sido Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo y Veracruz. Pero otra cosa que es interesante, y lo comento ya para terminar: ¿quiénes son los bancos que han prestado a los estados? ¿Quiénes son los bancos? Miren ustedes, ¿quiénes tienen ese supernegocio de ese exceso de 7 estados? Banorte es el mayor acreedor de los estados y municipios, aportando, según datos de 2013, un total de 78.451 millones de pesos. Banorte, con la garantía de las propiedades del Estado y de todo lo que significa prestarle al Estado, ¿no? Banco Bancomer se posicionó como el segundo lugar con 58.180 millones de pesos. Banco Interacciones, propiedad de Carlos Hangrong, cuya cartera pasó en 2013 a 40.599 millones de pesos, ¿no? Cerca de 70.000 millones para noviembre de 2014, de 40.000 a 70.000. Señaló el párrafo pasado, el 6 de noviembre, que en los últimos 10 años ha incrementado 17 veces la cartera de crédito para estados y municipios. Gran negocio. De acuerdo con los presupuestos e ingresos de las dos entidades, la banca percibirá solo por el pago de intereses por parte de los gobiernos estatales 25.787.9 millones de pesos en el 2014. Esto representa el 3.7 más respecto a lo reportado en 2013,
cuando fueron 24,000 millones. Es, a final de cuentas, todo ese galimatías, 7 estados, ¿verdad? En lugar de poner orden, ¿verdad? En lugar de ver el negocio que significa para estos 3 bancos que senador, nos recuerdan, termino, ya es el último sí, comentario. Sí, es tan amable, gracias. Les recuerdo que Hank Ron y todos estos están también señalados en los fondos secretos del banco HSBC. Ahí está. Y además, no se les olvide que también tienen el Banorte con este negocio fantástico de la deuda de los estados. Por cierto, no se les olvide que la relación que existe entre estos 2 bancos, Hank Ron y Peña Nieto, es muy íntima y muy conveniente para ganar estas enormes sumas de dinero que se debían resolver de otra manera, atacando la corrupción que nos ataca, ¿verdad? Los intereses que representan. Nada de eso ocurre. Vamos a reformar la Constitución y ¿qué les parece si de paso quitamos principios esenciales y la hacemos más neoliberal sin que nadie se dé cuenta? Muchas gracias, señor presidente.